Comenzamos el primer bloque para hablar de economía con el licenciado Matías Ragnerman. Después me va a decir él si lo pronuncié bien o no. Jefe de Ecolatina. Matías, Gustavo Idoyaga te habla. ¿Cómo te va? ¿Está bien pronunciado? Ragnerman. Está bien pronunciado, está bien Bueno, pronunciado. Suelen errarle, pero justo esta vez salió bien. esta vez salió bien. Bueno, vamos a Esta ver vez lo salió bien. Puede siguiente. fallar. Si la economía sale bien o puede fallar. Fuera del aire estamos hablando, si escucharon la entrevista que le hizo Carlos Pagni al ministro de Economía. Primero, Carlos Pagni porque es referente del Grupo La Nación, pero es un periodista muy profesional y muy serio. Uno puede coincidir o no, pero no viene directamente con su objetivo de generar ruido, bardo, como ustedes lo quieran llamar. Y por otro lado, la respuesta del ministro Martín Guzmán. A ver si podés vos hacernos una devolución, porque él, ante el comentario que todos hacemos, los primeros 2 meses del año, 7,8% de inflación, bueno, va a tener que lograr niveles de inflación que en teoría en marzo no se va a dar del 1,9% para llegar a la meta estipulada. Él dio sus respuestas de este abordaje multidimensional con respecto a la inflación. ¿Cuál es tu devolución después de haber escuchado la entrevista? Yo creo que Martín Guzmán tiene un abordaje interesante del problema inflacionario. Él lo piensa como un problema macroeconómico, en donde la política monetaria, la política fiscal, el precio del dólar, todo es relevante. Y pensando que en la economía argentina absolutamente todo genera inflación, todo impacta en los precios, me parece que es un abordaje novedoso e interesante. Distinto por ahí al que ejerció el kirchnerismo en 2012-2015, en donde el déficit fiscal, la emisión monetaria no cumplía ningún papel, y Sí, distinto también al que ejerció por ahí el macrismo en 2016-2019, donde sí. la política monetaria, el déficit fiscal era lo único Lo único que que tenía en era cuenta, relevante. claro. Tarifas o el precio del dólar, supuestamente, según las ideas que por ahí podían plantear a priori, no iban a generar inflación. Ahora Correcto. bien, me parece que es un enfoque novedoso teóricamente, pero que Y en la práctica, lamentablemente entonces, en la práctica, ¿qué pasa? ahí estaba el problema, ahí está el Vamos. problema, porque como decíamos antes, puede fallar. En la práctica, mucho de lo que está diciendo el ministro no se está llevando adelante. Él Ah, habla de cuidar el déficit fiscal, de bajar la emisión, y podemos coincidir. Pero cuando se ven los ajustes de tarifas, por ejemplo, se posponen, se patean, no son claros, hay idas y vueltas. En el mismo momento que Guzmán hablaba con Pagni, Alberto Fernández daba una entrevista en otro canal y hablaba de un ajuste de 20 y pico por ciento de tarifas por encima del 10% que se venía estipulando y por debajo del 30% que venía planteando el mismo gobierno al cierre del sí. 2020. Entonces, pareciera faltar una conducción en ese sentido, con lo cual estoy de acuerdo con lo que dice Guzmán. Sí, me parece que se está quedando un poco en buenas intenciones, por decirlo de alguna manera, sobre todo porque no puede llevar adelante todas las políticas. ¿Por qué él no Porque una de quiere? las... A ver, ¿por qué él no quiere o por qué no lo dejan? Ahí no lo sé, no sé si soy yo el que lo tiene que contestar eso. Creo que hay una interna adentro del gobierno y a pesar de que varias de las políticas del ministro dieron resultados, sobre todo pensando en lo que fue la corrida cambiaria, cuando el dólar blue se fue a 200 pesos en octubre del año pasado y que después se llevó a 150, a pesar de que se bajó en gran parte gracias a las políticas del ministro, bueno, todavía pareciera quedarse a mitad de camino entre lo que dice y lo que puede hacer. Una de las políticas que él propone para hacer lo que se llama coordinar expectativas, porque uno dice, bueno, el déficit genera emisión, pero ¿cómo se traslada eso? El Estado tiene déficit, emite. ¿Y cómo nos enteramos los ciudadanos que eso se trasladó a los precios? Bueno, entonces, para coordinar expectativas, el ministro quiere tener un acuerdo de precios y salarios, pero por el sentido contrario, otros ministros u otras partes del gobierno eso quieren hacer el eje central de la política antiinflacionaria y bueno, ahí empiezan a haber algunos problemas, con lo cual me imagino que tiene que haber algo que no lo deja. Bien, por otro lado, Matías, ustedes en Ecolatina prepararon un informe sobre empleo. Contanos las características generales vinculadas al empleo. Bueno, lo que se observa es que el año pasado se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo formales, o sea, un 3%, un 3,5% en realidad, de los puestos de trabajo registrados. La caída estuvo Discúlpame, liderada a pesar de los ATP. a pesar de los ATPs, a pesar de la prohibición de despidos y a pesar de que no hubo casi aumento de salarios en el sector privado, que a pesar de que la inflación fue del 35%, los salarios estuvieron planchados en el mejor de los casos y en algunos casos incluso se redujeron nominalmente. Sí. Sí, a pesar de todo eso,
los puestos de trabajo cayeron de vuelta, los formales, en 200.000 puestos de trabajo. La caída estuvo liderada por los asalariados privados registrados, que son los puestos de trabajo de mayor calidad, lo cual suma algunas señales de preocupación y obviamente, como era de esperar, fue mucho mayor en las ramas no esenciales, en las ramas que tuvieron problemas para producir, turismo y hoteles y restaurantes, por ejemplo, La Cabeza, que, por ejemplo, en la industria, que terminó por arriba de lo que fue el nivel del 2019. O sea, se perdieron 200.000 puestos de trabajo, punto uno. Formales. Sí, formales, sí. Claro, porque cuando uno mira el mercado informal, que ya atañe a 4 de cada 10 trabajadores, el número salta. ¿Sí? Se perdieron el 3,5% de los puestos de trabajo formales, se perdieron el 30% de los puestos de trabajo informales al tercer trimestre del año pasado. Bien. Con lo cual es un número mucho más preocupante, ¿no? Los trabajadores. Y la pregunta que te hago cuando vos, sí, disculpa, cuando haces ese dato de la informalidad, voy siguiendo tu desarrollo, pero te estoy interrumpiendo con esto. Cuando vos decís, se perdió el 30% de los puestos de trabajo informales, ¿ahora se recuperaron o qué porcentaje de recuperación tuvieron los informales? Bueno, eso es algo que se verá en 2021, pero lo que es seguro es que va a ser menor a la caída. Lo que estamos convencidos, lamentablemente, es que vamos a cerrar 2021 con un menor nivel de empleo que 2019, aun cuando la economía se recupere, aun cuando la vacunación se acelere, aun cuando no tengamos una gran segunda ola de COVID, lo cual no parece lo más probable, pero asumiendo ese escenario optimista, tampoco llegaríamos a recuperar todo el empleo perdido en la pandemia. Entonces, evidentemente va a haber una destrucción de puestos de trabajo. Lo notable es que, a pesar de que este año se van a crear puestos de trabajo, e incluso a pesar de que el año pasado se destruyeron, no se disparó el desempleo. ¿Por qué? Porque para uno ser desempleado tiene que cumplir dos condiciones. Por un lado, no tener trabajo, pero a la vez tiene que estar buscándolo de manera activa. Entonces, ¿qué pasaba el año pasado? Mucha gente que por ahí quería trabajar, no tenía trabajo y quería trabajar, no podía salir de la casa, no tenía internet, no salía a buscarlo. No tenía manera de buscarlo. Exactamente, no podía salir a buscarlo en realidad, más allá de la voluntad que tuviera. Entonces, el año pasado el desempleo aumentó, obviamente, pero no se disparó. Con lo cual, ¿qué va a pasar este año? Se van a crear muchos puestos de trabajo, pero el desempleo es probable que se mantenga relativamente constante o que baje un poquito. Bien, clarísimo. Bueno, ahora vamos a tipo de cambio e inflación. Bueno, vemos a ver, ¿cómo puedo plantearlo? Vemos una brecha, vos dijiste que en un momento el dólar blue estuvo 195 pesos. Algunos, voy a repetir las frases que utilizan unos y lo que le contestan los otros. Algunos dicen, bueno, yo no compro dólares, no me tiene que importar el dólar blue. Otros dicen, no, tengo que reponer, falta mercadería y me estoy guiando con los precios del dólar blue. Sí, había una realidad con el dólar blue a 195, que ibas a una ferretería y te calculaban todo el dólar blue. Bueno, esa fotografía se da que el dólar blue baja a niveles de 145, bueno, donde se achica la brecha, pero los precios internos crecen. A ver, tomando consultoras de consumo masivo, no tomando los promedios que ustedes, los economistas, desde la macro, a través del INDEC y demás, sino por categoría, Focus Market, u organizaciones del consumidor, consumidores libres, me da, por ejemplo, aceites, variación interanual 90%, el promedio de la categoría, un aceite puntualmente 102%, de pronto panificados también, da una variación interanual por encima de la inflación. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que los precios internos suben, que el dólar oficial va aumentando de a poquitito, ¿sí? Y sin embargo, los precios internos van más rápido que el dólar blue. Sí, en los últimos meses sí. La verdad es que la dinámica del dólar paralelo no tuvo mucho que ver con los precios, porque así como vos bien marcás que desde que el dólar pasó de 200 a 150 pesos, para hablar a grandes números, los precios siguieron subiendo. Cuando el dólar había pasado de 130, 140 a 200 pesos, tampoco se habían disparado, como sí pasa cuando sube el dólar oficial. La correlación o la importancia del dólar en los precios es muy relevante, pero el dólar oficial es 10 veces más relevante que la del dólar paralelo. Ahora, tengo una pregunta. Disculpa, vos me tocás ese dato. Yo te lo bajo a los alimentos y bebidas, a la micro. Sabemos que tarifas están congeladas, sabemos que algunos servicios están por debajo, pero a ver, te traslado a alimentos y agarro, miro el indicador de aquellos grupos que están concentrados, estuvieron por encima de la variación del tipo de cambio y por encima de inflación, del oficial, del dato que vos quieras. Y eso, te lo repregunto, ¿está vinculado a las expectativas
inflacionarias que tienen estos formadores de precios o no? Está vinculado a todo, sí. En parte sí. En la Argentina hay una famosa inflación por las dudas, que Sí, es innegable. sí. Pero creo que está vinculado también de vuelta, porque son los drivers en general de la inflación. Más allá de los productos puntuales, alimentos y bebidas está muy vinculado al dólar oficial. Y el dólar oficial, el año pasado, para no perder competitividad, para no regalar exportaciones, para no encarecer nuestra producción, el Banco Central lo fue subiendo mes a mes por encima de la inflación o en realidad en línea. Entonces, cuando la inflación fue 35%, el dólar subió 40%. Entonces, una parte de la suba de alimentos y bebidas se justifica por eso. Ahora bien, la suba de alimentos y bebidas no fue para nada homogénea a lo largo del año. En el segundo y en parte del tercer trimestre, pero sobre todo en el segundo trimestre, entre abril y junio, el gobierno había congelado los precios de los alimentos. Sí. ¿No? Había puesto precios máximos, pensando que la pandemia por ahí podía durar 3, 4 meses. Era una época en donde cada 2 semanas nos alargaban la cuarentena. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, que ahora los precios no suban nada, que suban después. En ese marco, se congelaron los precios, subían menos de 1% por mes. Y a medida que la cuarentena se fue alargando, se fue volviendo insostenible el congelamiento de precios. Y cuando se descongelan los precios, obviamente recuperan todo lo que habían perdido entre abril y junio. Por eso vemos subas tan importantes en algunos últimos meses del año. Pero cuando uno mira de vuelta la comparación del acumulado de los últimos 12 meses, está por encima de la inflación general, genera preocupación, sobre todo porque afecta más a los que menos tienen. Pero bueno, no deja de ser no es una suba tan espectacular como parece mirando el cierre del 2020. Bueno, Matías, desde ya muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Te vamos a seguir convocando, ¿eh? Va a ser un año muy intenso y vas a estar muy requerido. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y ojalá que podamos hablar de cómo crece la economía. Bueno, y estuvo con nosotros el licenciado Matías Ragnerman, la verdad, clarísimo, clarísimo en su forma de comunicar la economía. Vamos a un pequeño corte, quédate con nosotros que en instantes continuamos con más Proyecto Federal.